Norma 011 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2001. Audiómetro es un generador electroacústico de sonidos utilizados para determinar el umbral de audio de la persona. Autoridad de trabajo, unidad administrativa competentes de la STPS que realizan funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Bandas de octavas es el intervalo de frecuencias del espectro acústico, donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior agrupado de un filtro eléctrico normalizado cuya frecuencia central se denomina la banda. Calibrador acústico es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición la exactitud de las respuestas acústicas de los instrumentos de medición acústica y satisface las especificaciones de alguna norma. Condiciones normales de operación es la situación en la que se realizan las actividades y se representa una jornada laboral típica de cada centro de trabajo. Recibe es una unidad de relación entre dos cantidades utilizadas en la acústica y se caracteriza por el empleo de una escala logarítmica de base 10 y se representa en Hertz. Diagnóstico mencionar es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funciones del trabajador derivadas de una enfermedad. Diagnóstico etiológico es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el enfermo. Electroacústico es la representación del nivel de presión acústica de los componentes de frecuencia en un sonido complejo que pueden medirse en base de octavas y otras representaciones de filtros normalizados de Express. Filtro. Exposición al ruido es la interpretación de gente física, ruido y el trabajador en el ámbito laboral. Frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, su unidad es Hertz. Medidor personal de exposición al ruido, instrumento que integra una función de nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual puede ser de 8 horas y que satisface la necesidad de alguna norma de referencia declarada por la fabricante. Medio sistemático es un procedimiento empleado para estructurar y organizar la información restringida a través de un ordenador y procesador de información electrónico. Monitor de efecto de la salud es la medición de evaluación de daño a la salud debido a la exposición de ruido y tejidos y órganos. Nivel es el organismo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo la del monitorado usada como referencia en la expresión de dB. Nivel de exposición a ruido es el nivel sonoro a promedio referido a una expresión de 8 horas. Nivel de presión acústica es igual a 2 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada según su expresión de la siguiente ecuación. Nivel de ruido efectivo en ponderación A es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Nivel sonoro es A, es el nivel de presión acústica instantánea medio con la red de potencia de un solo metro normalizado. Nivel sonoro acústico equivalente es la energía mediante integrada a través de la red de ponderación a lo largo del periodo de una medición. Nivel sonoro criterio es el NSA de 90, debe parar una jornada laboral de 8 horas. Observación es la persona que efectúa la medición de nivel de ruido. Pantalla de control viento es un accesorio que se adapta sobre el micrófono de equipo mediciones de ruido para minimizar las variaciones en la medición acústicas por la identificación de viento sobre el micrófono.
Periodo de observación es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles de ruido, porcentaje de dosis, número de posición al medidor personal de exposición al ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros durante el periodo de medición. Presión acústica de referencia es el valor de la medición de ruido en el aire que equivale a 20. Puesto fijo de trabajo es el lugar específico en el que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante. Un reconocimiento es la actividad previa a la evaluación cuyo objetivo es recabar información contable que permita determinar el método de evaluación, emplear y pasar la zona del local de trabajo donde se efectúa la evaluación. Red de ponderación son filtros electrónicos normalizados de corrección de frecuencia que aproxima su respuesta a niveles fisiológicos de la curva de audición humana que están incluidos en el instrumento de medición de salud. Respuesta dinámica es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser elegida en los instrumentos de medición de sonido para los cambios de precisión acústica. Ruido son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición a los trabajos a ello pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Ruido estable es aquel que registra con variaciones de su nivel sonoro adentro de intervalos de nivel 5. Ruido impulsivo es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Ruido inestable es aquel que se registra con variaciones de nivel sonoro mayor de 5 dB. Sonido es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Sonómetro es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de una norma de referencia declarada por fabricante. Sonómetro integrador es un instrumento que integra con una función de nivel de presión acústica durante el periodo de medición y satisface las especificaciones de una norma referente declarada por el fabricante. Tasa de intercambio es la razón de cambio de nivel de sonoro para conservar la cantidad de energía acústica relacionada por un trabajador cuando la duración de exposición se duplica o se reduce a la mitad. Tiempo máximo permisible de la exposición es el tiempo bajo del cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. Límites máximos permisibles de exposición al ruido. Los límites máximos permisibles de exposición al ruido se establecen en apéndice A. Cálculo para el tiempo de exposición cuando el NRE en los centros de trabajo está entre dos de las magnitudes consideradas de la tabla A1, 90 y 105 del dBA. El tiempo máximo perceptible de exposición se debe calcular con la ecuación siguiente: 3 NR menos 90 8 TPM. Cuando el NR sea superior al 105A, debe implementar una o más de las medidas de control restringidas en el inicio. Obligaciones del patrón. Mostrar a la autoridad de trabajo cuando estar así se le solicita la documentación que le pertenece, norma de obligación a elaborar o poseer. Número 1. Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas de centros de trabajo donde haya trabajado cuyo NER se hace igual o superior a 80 NER. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición al ruido establecidos. Promocionar el equipo de protección personal auditiva adecuado a la establecido a la norma 017 STPS 1993. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas de centro de trabajo donde se encuentran trabajadores expuestos a niveles de 85 dPm y mayores.
impactar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición. Necesita el control y la prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores según lo establecido en el capítulo 8. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Informar a los trabajadores a cada comisión de seguridad e higiene del centro de trabajo de las exposiciones alteraciones de la salud por la exposición de ruido. Obligaciones del trabajador. Colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas de programa que se conserva de la audición. Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón de acuerdo a las instrucciones para su mantenimiento de limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Límites máximos permisibles de la exposición. De la parte izquierda se encuentran los NRI, en la parte derecha el tiempo máximo permisible son de 4 horas, el tiempo máximo para 96 dBA son de horas, el tiempo máximo para 99 de bits es una hora, del tiempo máximo de 102 de bits son 30 minutos, como máximo para 105 bits son 15 minutos máximo. Determinación del NRE por método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar el ruido en puesto de fijo de trabajo, el punto de medición ubicarse en el lugar de habitualmente ocupa el trabajador o no ser posible lo más cercano de ser sin interferir en sus labores. Se debe de determinar leer con la siguiente ecuación, donde NSAI es NS a promedio de medición y T es el tiempo de exposición de punto de medición que en el tiempo total de exposición. A continuación presentaremos un ejemplo de medición. Para este primer ejemplo vamos a realizar una simulación de un trabajador en una oficina. Aquí tenemos una computadora y vamos a simular que están trabajando, pero como yo soy solo, vamos a poner un audio simulando que están trabajando en una oficina. Como podemos observar que aquí está el teclado y el abanico, el sonido del abanico y de la computadora. Vamos a tomar 3 medidas de audio a la altura de un sujeto simulado, que es a la altura del cuello, pero va a ser a la altura esta. Vamos a tomar 3 medidas de audio. Ya de las 3 mediciones que hicimos, hay que sumarlas y dividirlas entre 3. Ya con eso tenemos nuestro promedio net, que salió 65.5. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanzamos el nivel máximo de 90 dBA, que esto puede durar hasta 8 horas, lo cual quiere decir que el tipo de ruido que tenemos puede durar durante toda la jornada laboral sin causar ningún daño al trabajador. Para determinar el NSA, lo que tenemos que hacer es hacer 50 tomas de 5 segundos cada una. Ya que tomamos las 50 mediciones, 5 segundos cada una, aquí están las 50 mediciones. La toma más alta que fue de 77.5. La máxima, el nivel máximo que nos indica en la norma es de 80, no rebasa la norma. Eso quiere decir que la simulación de nuestra oficina, el ruido que se obtiene es el correcto o al menos el permitido por la norma, ya que llega a superar ninguno de los dos.